Aquí, por ejemplo, también hay otros ejemplos de fuentes primarias. O sea, aquí dice fuentes primarias, que son una fuente primaria se refiere a las fuentes documentales que se consideran material proveniente de alguna fuente del momento en relación a un fenómeno o suceso. Puede tener interés en ser investigado o relatado. Es decir, es la materia prima que se tiene para realizar determinado trabajo. Eso es que son. ¿Y cuáles son? Son algunos ejemplos de fuentes primarias. Pueden ser libros, memorias, cartas, entrevistas, autobiografías, diarios o revistas de la época, manuscritos, discursos, fotografías, grabaciones de audio, grabaciones de video y películas de la época también. Pueden ser también algunas noticias. Si se dan cuenta, acá pues están haciendo una entrevista donde estamos teniendo una información primaria de algún tema en específico. Aquí también alguien está tomando fotografías de algo que interese para la investigación. También es fuente primaria porque están llegando por primera vez a obtener la información. Aquí no se lee, creo que no lo van a ver mucho porque no se ve tan bien. Esta fuente primaria dice, Juan pregunta a María sobre yo logro leer, sobre los alimentos que consume. Los alimentos, ¿verdad? Ustedes lo miran mejor. Juan pregunta a María sobre los alimentos que consume. En la secundaria, Carlos pregunta a Juan sobre los alimentos que consume María. Entonces ahí ya, digamos, ya es ya no, esta es primaria, ya es secundaria. Incluso existe ya una terciaria, que Carlos informa a sobre los alimentos que consume María. Ajá, o sea que aquí es un ejemplo, digamos, de estas fuentes, porque aquí no mencionan las terciarias, pero en algún momento pueden también existir. Entonces, no sé si están claras las fuentes primarias. Sí, licenciada. Sí, licenciada, la luz que yo tengo no me permite leer bien, ¿no? Y aparte que ya no miro. Bien, luego tenemos las fuentes secundarias. Esta pues ya es algo interpretado y analizado de las fuentes primarias. Estas fuentes son textos basados en fuentes primarias e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Algunos de estas fuentes secundarias son índices, revistas de resúmenes, crítica literaria y comentarios, enciclopedias y bibliografías. Si se dan cuenta, ahorita con estas fuentes que estamos viendo son diferentes a las fuentes históricas. ¿Ya se dieron cuenta? Solo les voy a compartir para que vean lo de las fuentes históricas, que creo que aquí las he de tener. Para que vean que son diferentes. Estas son las fuentes históricas. Miren, en primarias, en las no escritas, están los monumentos, los restos humanos o materiales, los utensilios, edificios, testimonios. En las escritas, obras literarias, eso sí más o menos es lo mismo que estamos viendo. Y en las secundarias son los libros de historia, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos. Les voy a compartir este resumen que yo preparé también yo creo que no se los compartí a ustedes, aprovechando aquí de la investigación histórica. Eso no se los compartí, ¿verdad? Esta busca reconstruir el pasado de una manera más objetiva y exacta posible. Y aquí hay unos ejemplos de investigación histórica. Sería la evolución de los métodos de enseñanza de la historia guatemalteca durante el siglo XIX, determinar algunas características de las escuelas públicas en el país, conflictos políticos en Guatemala siglo XIX. Esto se puede resolver con las fuentes históricas. Entonces, no sé, para que les estoy compartiendo eso para que vean la diferencia
de las fuentes primarias y secundarias históricas y las fuentes primarias y secundarias específicamente que nos sirven para hacer una investigación no necesariamente histórica. No sé si hay alguna duda sobre esto. Todo bien. Bueno, entonces vamos a ver los métodos o el método. Recuérdense que cuando empezamos a hablar de investigación, hablamos de que tenemos que tener, para hacer una investigación, tenemos que tener un conocimiento previo de qué es ciencia, qué es investigación y qué es método. ¿Se acuerdan? Entonces ya vimos la ciencia, ya vimos la investigación, ahora nos queda el método. Cuando hablamos de método, sin especificar qué tipo de método, sino que método en general, solo antes de empezar voy a dar accesos. Me pueden ir preguntando, no hay problema. Porque después de repente se les olvida, entonces mejor si me preguntan de una vez. Digo una pregunta. Sí. Usted dijo ahorita que de las fuentes secundarias también se pueden obtener las fuentes primarias, ¿verdad? Sí, de las fuentes primarias se pueden obtener las fuentes secundarias. Así es. Pero también lo dijo al revés, ¿verdad? Que de las secundarias, escuché yo que dijo, también podemos obtener no. primarias. No, eso sí no. No, solo de las primarias podemos obtener las fuentes secundarias, porque las fuentes primarias, como es información de primera mano, y las secundarias hacen uso de las fuentes primarias porque ya sería de segunda mano. Ya, gracias. O sea que alguien más ya se acercó al conocimiento. Antes de que uno llegue a utilizar las fuentes secundarias o a utilizar las fuentes primarias es porque ya alguien más lo investigó y ya hubo ¿cómo se llama? Una hipótesis confirmada, digamos. Ya es una teoría existente. Entonces, hablábamos que cuando hablamos de método, en general, sin especificar qué tipo de método, podemos decir que es un medio para alcanzar un objetivo. También es un camino para llegar a la esencia de los fenómenos y son fundamentales para un acercamiento a la realidad. O sea que podemos decir que es un conjunto de pasos para llegar a descubrir una verdad. Y recuérdense que otro camino para llegar a la verdad es la investigación y también la ciencia. O sea que toda ciencia es un método. Y para aplicar el método siempre tiene que ir acompañado de la técnica. O sea que la técnica, a diferencia del método, no es un modo de pensar, sino un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. O sea que es un medio para aplicar un método. Podríamos decir que es la estructura del proceso de la investigación. Entonces la técnica nos va a permitir la búsqueda, individualización y aprovechamiento de las fuentes de conocimiento. También su registro y clasificación de los datos. Entonces podemos decir que la técnica son medios o instrumentos de investigación, son todas las herramientas que permiten llevar a cabo el estudio o análisis de un objeto de conocimiento, y de acuerdo a la selección del método a emplear, tomando como base el enfoque, las técnicas deben tener también relación con el método, porque no puede pensarse en la aplicación de una técnica independientemente del método, o pensar en un método independientemente de la técnica, ya que estos van unidos para poder realizar una investigación. Entonces las técnicas son los instrumentos que permiten al científico social investigar los elementos, factores, hechos o los sucesos sociales de su interés. Y el método es el concepto de esta actividad cognitiva vista en su aspecto general. Entonces la técnica son los procedimientos, o sea, es el lado particular de la actividad para obtener nuevos conocimientos.
No sé si hay alguna duda respecto a la técnica. No, licenciada, gracias. Bien, entonces vamos a ver los tipos, bueno, no son solamente estos tipos de métodos los que existen, hay muchos más métodos, pero en este curso, como el curso se llama Teoría de la Investigación, vamos a hacer mención al método científico exclusivamente, pero no podemos dejar a un lado estos otros dos métodos que aparecen acá, que es el método dialéctico materialista y el método metafísico idealista, porque estos también son contrapuestos. Al aparecer el método dialéctico materialista, hay una oposición a lo que indica el método materialista, que sería el idealista. En relación a este método dialéctico materialista, este determina como lo primario la materia. Es el método universal de conocimiento, ya que concibe al mundo como reflejo objetivo de la realidad, o sea que existe fuera de la conciencia e independientemente de ella. Es la realidad objetiva. Recuérdense que cuando hablamos de algo objetivo es todo lo que nosotros podemos ver, palpar y analizar. O sea que existe aunque nosotros no querramos. Por eso es que dice que existe independientemente de nuestra conciencia. Querramos nosotros o no querramos, ahorita por ejemplo ustedes tienen un teléfono o una computadora que les está sirviendo para recibir la clase y ese instrumento es algo objetivo. ¿Me explico? Sí, licenciada. Entonces, este método dialéctico materialista, la categoría materia es podríamos decir que la categoría central y la más universal y tiene diferentes significados. Por ejemplo, esta categoría materia dice que la naturaleza es eterna, que no tiene principio ni fin y que no ha sido creada por nadie. O sea que según esta categoría, todo lo que existe siempre ha estado ahí. Nadie tuvo que ver para que estuviera. También dice que es objetiva, esto es porque existe independientemente y fuera de nuestra conciencia. También dice que es infinita y que en su extensión abarca todos los fenómenos, o sea que no existe nada fuera de ella. También indica esta categoría que cambia constantemente en virtud de causas y leyes naturales inherentes a sí misma y no en virtud de fuerzas sobrenaturales. También dice que la naturaleza es cognoscible, o sea que esto quiere decir de que todo lo que existe en la naturaleza nosotros podemos llegar a conocerlo, por eso es cognoscible. De acuerdo a esta definición de materia, entonces podemos decir que el mundo está en constante movimiento y desarrollo. ¿Está clara este método dialéctico materialista? Sí, licenciada. Siempre en oposición, como les decía, está el método metafísico y determina que es idealista y determina como primario la idea, el espíritu y Dios. Utiliza como método general de investigación el método metafísico, o sea, el idealista utiliza como método general de investigación el metafísico y como su nombre lo indica es idealista porque determina que lo primario es la idea, el espíritu y Dios como fuerza sobrenatural. Recuérdense que el otro determina como primario la materia y este determina como primario la idea, el espíritu y Dios, ¿verdad? Entonces, como les decía, determina como primario la idea, el espíritu Dios y Dios como una fuerza sobrenatural. O sea que este método parte de la concepción de un mundo estático regido por leyes eternas e inmutables. Esto quiere decir que, según esta concepción, todo lo que existe en la naturaleza está ahí, pero no se puede conocer. O sea, porque son leyes eternas e inmutables. Cuando es inmutable es cuando no se puede llegar a conocer. Y se llega a conocer solo si Dios quisiera que así fuera.
O sea que para esta concepción todo lo que existe en la naturaleza, las montañas, los ríos, todo es porque Dios quiso que así sea. O sea que todo es eterno, siempre fueron así. O sea que este tipo de método podríamos decir que para realizar una investigación, cuando se hace una investigación materialista, no puede pensarse como idealista, ya que los investigadores materialistas podríamos decir que son ateos, nunca van a creer en Dios. Entonces ellos, ya que el materialismo, como ustedes se dieron cuenta, todo se puede llegar a conocer, y según esta concepción contraria, no puede ser así, solo se hace, se le puede o se logra solo si Dios quiere que así sea. ¿Me explico estas dos concepciones? Sí, licenciada. Ya que el materialista, ¿eso significa que el materialista son ateos? Así es, cuando no, o sea, no puede haber un científico investigando algo y tomando el idealismo como base, porque ellos no creen en ese principio del idealismo. Por eso se dice que todos los materialistas son ateos, porque nunca van a creer en Dios. ¿Me explico? Muy bien, gracias. Licenciada, Dígame. ¿podría definirme qué significa dialéctico y metafísico? Bueno, está aquí en el libro, pero si usted desea, yo con mucho gusto le puedo dar la definición. Gracias. El materialista o la corriente materialista considera lo primario la materia, utiliza como método general de investigación el dialéctico y concibe al mundo como reflejo objetivo de la realidad cambiante, en constante movimiento y desarrollo. Existe fuera de la conciencia e independientemente de ella. Es la realidad objetiva. Esa sería la corriente o método idealista. Aquí, para que me quede más claro, les voy a compartir. Esto ya se los había compartido, las técnicas de recolección de datos. Aquí lo que acabamos de ver, las técnicas de investigación. Aquí están las técnicas que nosotros podemos utilizar para investigar, los libros y todo lo necesario para poder nosotros hacer nuestra investigación. Por aquí están, por ejemplo, las técnicas de investigación. Podría ser la encuesta, ¿verdad? Esa puede ser una técnica. O sea, aquí están tomando información de la encuesta. Las técnicas de investigación también pueden ser cualitativas y cuantitativas. O sea, una técnica cuantitativa es la encuesta, la entrevista. Esta pues no se utiliza aquí en ciencias sociales, la sociometría. Y la cualitativa es también entrevistas grupales, y se utiliza los métodos biográficos. Luego acá tenemos las características del método de la dialéctica, que es lo que acabamos de ver. Solo permítanme, voy a darles acceso ya que estoy por compartirles esto. Es muy tarde, pero no me van a decir que no los dejo entrar a clases. Aquí hay otras características del método dialéctico. Dice que la característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. La dialéctica es el conjunto de leyes generales que explican el movimiento de los cambios que tienen lugar en la realidad y en su totalidad, es decir, la explicación de todos los cambios constantes que ocurren.
Su esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías fundamentales del movimiento, del espacio y del tiempo. En relación a la posibilidad y realidad de esto, dice que lo nuevo no surge súbitamente. Primero aparecen las premisas o condiciones que determinan su origen, después estas se desarrollan y perfeccionan bajo la norma de las leyes objetivas. Surge un nuevo objeto o fenómeno. Las premisas del origen de lo nuevo son conocidas con el nombre de posibilidad. Ejemplo, todo estudiante universitario tiene la posibilidad de formarse y graduarse en un profesional. El profesional es una realidad, ¿verdad? Ustedes ahorita tienen esa ventaja que en un momento determinado van a llegar a graduarse en un profesional. Y esta realidad es una posibilidad ya cumplida en el momento de que ustedes ya son profesionales. Aquí hay un ejemplo de argumentación dialéctica para que nos quede un poquito más claro la dialéctica. Hay una tesis que dice que la marihuana no es buena. Otra contratesis dice que es buena medicinalmente. Hay otro argumento que dice por qué mata las neuronas. Otro contraargumento dice pero es buena para la artritis. Hay una refutación que dice pero es ingenuo pensar que la aspiración del humo constante afecte directamente en los huesos. Pruebas de refutación. Está comprobado que el 70% de las personas que consumen marihuana presentan problemas de concentración. Conclusión. Con esto damos cuenta que realmente la marihuana no es buena. O sea que esto lo hicimos por medio de un método dialéctico materialista, poner este ejemplo o argumentación dialéctica. Aquí tenemos algo del idealismo. Dice que la realidad es esencialmente idea, conciencia. Las teorías espiritualistas o idealistas giran en torno a la idea de que la realidad es siempre algo que se nos aparece en la conciencia, sea en forma de percepción o de pensamiento. Y hay una panorama actual de la metafísica. Recuérdense que la metafísica es idealista, ¿verdad? Dice que esto ha sido objeto de críticas por su excesiva generalidad, formular interrogantes que solo son contestadas por especulación, imposibilidad de verificar sus enunciados. O sea que por medio del método idealista nosotros nunca podemos confirmar que sí es verdad que Dios existe. O sea que nosotros podemos decir que vamos a hacer una investigación por medio del método idealista y vamos a demostrar la existencia de los ángeles. ¿Ustedes creen que se podría hacer eso? No, Lick. No, ¿verdad? Porque esto solamente está en nuestro pensamiento. Y es una teoría. Y es una teoría que según la idea de cada quien está pues en su pensamiento y la puede creer o no puede creer, pero no se puede demostrar. Entonces por eso es que en las investigaciones científicas normalmente no se utiliza el método metafísico o idealista para realizar investigaciones, porque no pueden ser demostrables, ya que todo está en nuestro pensamiento. ¿Me explico? Sí. ¿O hay alguna duda? Una Sí, pregunta. dígame. Lo que usted está explicando está en el libro. Sí, lo único que yo estoy dando es otros ejemplos, pero sí está en el libro. Sí. Sí. Ok. Yes. Sí está. Lo que estoy explicando es cómo utilizarlos, o si se podría o no podría utilizar esta corriente idealista o método idealista. Lick, disculpe, entonces lo que quiso dar a entender fue que el método materialista son la forma en que podemos comprobar alguna información. Así y el es. método idealista es algo que pensamos, pero que no podemos comprobar. Así es.
Prácticamente, Muchas gracias. recuérdese, por eso es que el método idealista dicen que es el método universal de conocimiento. O sea que este método es el que la mayoría de científicos utilizan para realizar sus investigaciones. ¿Estamos? Gracias. Bueno, luego el método científico. Aquí en relación al método científico, pues como su nombre lo indica, ya es científico, ya no es solo un método en general, sino que ya le estamos poniendo otra categoría que sería lo científico. Y este método científico pues también es un proceso sistemático, ustedes ya saben que es un sistema, es un proceso sistemático razonado que se sigue para la obtención de la verdad en el ámbito de la ciencia. El propósito de este método es encontrar conocimientos generales, ciertos y comprobables, y se integra de una serie de procedimientos o pasos racionales en que los que se plantean los problemas, las hipótesis científicas y se pone a prueba las hipótesis. Este método también tiene algunas características que se sustenta en la confrontación sistemática del saber, partiendo de la hipótesis para su comprobación. Este método también tiene la característica que busca la verdad. También es un método abierto porque permite la concurrencia de otros métodos y técnicas. Esto es importante que les amplíe también, ya que en cualquier investigación que ustedes utilicen y que digan que van a utilizar el método científico, normalmente para utilizar el método científico siempre se va a apoyar en otros métodos. Por ejemplo, se puede apoyar en el método analítico, en el sintético, en el inductivo y el deductivo. O sea que nunca se va a utilizar el método científico como único. Siempre va a utilizar la concurrencia de otros métodos y naturalmente de la técnica, porque tampoco se puede utilizar ningún método sin la técnica. También es un método autocrítico en el sentido de que cuando la hipótesis no puede comprobarse, se rechaza automáticamente. También es un método dinámico porque permite el planteamiento del problema a investigar, su discusión y comprobación. Este método, por regla general, consta de 3 pasos, que son recolección de información, elaboración de hipótesis y la prueba de hipótesis. Y la prueba de hipótesis se da en 2 momentos. Se va a dar por medio de la verificación de hechos y por medio de la predicción. Cuando hablamos de recolección, nosotros ya sabemos que es hacer el acopio de toda la información necesaria que nos sea necesaria para poder nosotros elaborar nuestra hipótesis, ya que si nosotros en ese momento que estamos haciendo la recolección de información omitimos algo, podemos no llegar a la respuesta adecuada o bien puede obtenerse un resultado equivocado. Por eso es que yo les he dicho que para poder realizar una investigación tenemos que tener un conocimiento de cultura general y un conocimiento cercano al problema, porque si nosotros ya conocemos el problema nos va a ser mucho más fácil el elaborar una hipótesis, porque para ello, como decía, primero tenemos que tener la recolección de la información que encontremos sobre el problema, ya en base a ello ya podemos elaborar nuestra hipótesis. En relación a la hipótesis, podríamos decir que en este caso lo que se necesita para poder elaborar la hipótesis es un criterio de pertinencia para en base a los datos que nosotros ya obtuvimos, podemos, por ejemplo, dar una explicación provisional de que vamos a dar al problema ya definido. Y las hipótesis tienen que demostrarse con elementos objetivos. Por ejemplo, también podemos decir que, para que quede más claro, una hipótesis es algo no comprobado, algo no verídico, es también una teoría no comprobada, también es una respuesta preliminar o tentativa, o también es una solución al problema definido.
Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre sobre la evaluación vamos a pensar del primer parcial de teoría de la investigación. Entonces yo voy a emitir una hipótesis donde diga que todos los estudiantes de la sección T van a obtener una nota de 30 puntos en el curso de teoría de la investigación. Esta hipótesis puede no comprobarse porque sería difícil que todos obtengan una nota de 30 puntos, porque recuérdense que a veces no todos se conectan para la clase y no todos tienen el tiempo necesario para estudiar el 100% y obtener una nota perfecta. Entonces sería más real si yo emito o escribo una hipótesis donde diga que el 80% de los estudiantes de la sección T obtendrán una nota del curso de teoría de la investigación de 30 puntos. O sea que esta hipótesis es una teoría sujeta a comprobación. Si se comprueba que el 80% de ustedes obtienen la nota de 30 puntos, entonces ya está comprobado los hechos, ya es una teoría. Recuérdense que las hipótesis deben de demostrarse con elementos objetivos. No sé si quiere preguntarme algo porque se oye una mucho. pregunta. Sí, no sé quién tiene abierto el micrófono y se oye mucha interferencia. Dígame, ¿quién me iba a preguntar, Carolina? Yo, Dígame. fíjese, licenciada, que no me dio tiempo de copiar todos los sinónimos que usted dijo de la hipótesis. ¿Será que me los puede repetir? ¿Qué es una hipótesis? Sí. Eso. Sí. Bueno, dije que la hipótesis es algo no comprobado, algo no verídico, una teoría no comprobada, una duda, una respuesta preliminar o tentativa, solución tentativa del problema definido. Muchas gracias, licenciada. Para servir. Entonces recuérdense que las hipótesis deben demostrarse con elementos objetivos. Alguien podría decir que va a emitir una hipótesis y decir que va a comprobar la existencia de Dios. ¿Creen ustedes que eso podría ser? Sí. Sí se puede comprobar esa hipótesis. No creo. No se puede comprobar porque no tenemos elementos objetivos para poderlo hacer. Ajá, porque por eso les decía que las hipótesis deben de demostrarse con elementos objetivos. Entonces, la hipótesis, además de poder elaborarla, también está la prueba de hipótesis. O sea que la prueba de hipótesis se va a dar cuando nosotros comprobemos que la hipótesis emitida de que el 80% de los estudiantes de la sección J van a obtener una nota de 30 puntos en el curso de teoría de la investigación. Cuando nosotros ya comprobemos eso, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es también, en la prueba de hipótesis tenemos que verificar los hechos, o sea, verificar las notas de todos para ver si es cierto que el 80% obtuvo una nota de 30 puntos. Y luego está también en la prueba de hipótesis, además de la verificación, está la predicción. Entonces, la prueba de hipótesis se puede dar en estos dos momentos: la verificación de hechos, que sería examinar todos los datos utilizados para formular la hipótesis, con el fin de asegurarnos que puedan explicarse todas y cada una de las observaciones.
Si nosotros lo podemos hacer, entonces estamos verificando los hechos. Y en la predicción, esta trata de anticiparse en base a conocimientos y suposiciones algo que sucederá. Si eso sucede, se confirma. Entonces podemos decir que la predicción es una inferencia deductiva que consiste en decir por anticipado un conocimiento respecto a algo desconocido. Y lo desconocido lo podemos ubicar temporalmente en el futuro, en el pasado o en el presente. O sea que aquí lo que se pretende con la predicción es demostrar algo según lo que nosotros ya tenemos de los datos que obtuvimos en la recolección de información. Tenemos que tener cuidado de no confundir la predicción con la profecía, porque la predicción se da con fundamento científico y la profecía es una predicción sin fundamento científico. O sea que podemos decir que no hay un razonamiento, sino que solamente es una conjetura formulada por inspiración divina, por cualidad o puede ser también sobrenatural. Entonces, ustedes han, por lo regular, ahora en las predicciones del tiempo, como que ahorita ya tienen diferente tecnología en el INSIGUME, porque casi siempre sí se da como ellos pronostican, pero no siempre se dan esos pronósticos que ellos dicen. Lick, perdóneme, ¿podría repetir la diferencia entre ambas? Entre predicción y profecía. Que la predicción es una inferencia deductiva que consiste en decir por anticipado un conocimiento respecto a algo desconocido. Y lo desconocido se puede ubicar temporalmente en el futuro, que sería lo histórico, en el pasado, pero en el futuro, que sería lo experimental, en el pasado lo histórico y en el presente sería el método experimental, por ejemplo. Y la profecía es una predicción sin fundamento científico. O sea que no hay razonamiento y es una mera conjetura que es formulada por inspiración divina o por alguna cualidad sobrenatural. Licenciada, ¿qué fue lo que dijo el concepto de la predicción científica? Que es una inferencia deductiva que consiste en decir por anticipado un conocimiento respecto a algo desconocido. Aquí en el libro está. Sí, está en el libro. Lo que no está, creo yo, es lo de la profecía. Yo se los mencioné para que vean que son conceptos diferentes, ¿verdad? Porque a veces tiende a confundirse la predicción con la profecía. Les voy a compartir algo que tengo de el método científico. Para que quede aquí más claro, aquí es método de investigación. Mira, aquí están. El científico está utilizando aquí una técnica, mira, que es para poder encontrar lo que anda buscando conforme las huellas. El método científico, como se pueden dar cuenta acá, es el planteamiento del problema. Esto se da por medio de la observación, o sea, reconocer el problema. La segunda parte es la formulación de hipótesis. Esta formulación de hipótesis es hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar el problema. Aquí también la tercera etapa es el diseño de experimentos para comprobación de la hipótesis. En este caso son el control de las variables, o sea que se diseñan experimentos para confirmar o descartar las hipótesis, buscando relaciones entre ellas, controlando variables no medidas que pueden influir. Esto lo vamos a ver más ampliamente, como les dije, en la estructura del plan de investigación.
Y en la última etapa, o sea, la cuarta etapa, siempre van a ir las conclusiones. O sea, esas se van a obtener a partir de la hipótesis confirmada. Entonces, al confirmar la hipótesis, esto se vuelven leyes o teorías y ya se confirma si se confirma la hipótesis, pues ya es una ley o una teoría. También es comprobada, ¿no? Si no se puede comprobar la hipótesis, hay que regresar aquí nuevamente a la formulación de la hipótesis. Acá tenemos otra, donde la primera fase es la observación, que se acuerdan que siempre mencionamos que para poder encontrar temas de investigación tenemos que observar. O sea, nos preguntamos la razón por la que puede existir una determinada relación entre dos variables. Voy al cine y veo que cuando las entradas son más baratas, va mucha más gente. Fase 2, formulación de la hipótesis y predicciones. Se intenta explicar el fenómeno observado y se hacen predicciones. Si pasa X, ocurrirá Y. O sea que la hipótesis sería: hay una relación inversa entre precio y cantidad comprobada por los consumidores. La predicción sería: a menor precio hay mayor demanda. La fase 3 es la verificación, que son las predicciones se confrontan con datos, se verifica si efectivamente se cumple la hipótesis. Si la hipótesis se cumple, es una teoría válida. Si la hipótesis no se cumple, pues hay que volver a la fase 1, que sería la observación. Aquí está también de una forma bastante simple la explicación de la hipótesis. Acá estamos algo con lo del método científico, que el método científico, recuérdense que lleva estos pasos: planteamiento del problema, análisis de la realidad, planteamiento de hipótesis, prueba de hipótesis y luego el conocimiento nuevo. Aquí hay otra definición de hipótesis para las que me estaban preguntando sobre ella. Aquí la hipótesis son herramientas más poderosas para lograr conocimientos. Son afirmaciones que pueden someterse a prueba y mostrarse como soluciones probablemente ciertas. Recuérdense que son probables. Según Sampieri, la hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Aquí pues también tenemos otra forma de la recolección de datos. Los datos no se recopilan como un fin en sí mismo, sino que como un medio para describir los hechos, los hechos que están tras los datos. Que es la recolección de datos. Ya habíamos hablado que los métodos de recolección se pueden definir como el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. Y la verificación de la hipótesis, ya vimos que la verificación de la hipótesis es la actividad que, mediante la observación, la experimentación, el análisis estadístico o la encuesta, se comprueba adecuadamente si una hipótesis es falsa o es verdadera. Si los datos son congruentes o incongruentes con la hipótesis, en consecuencia se considera hipótesis falsas o verídicas, dependiendo lo que nosotros encontremos, si son congruentes o incongruentes. O sea, si los datos son congruentes, entonces la hipótesis se considera verídica. Si son incongruentes, entonces la hipótesis sería falsa. Pues ahí para terminar de explicarles estos temas, que no sé si te quedó claro. Si no, pueden preguntarme. Bien, si ustedes ven, aquí hay un mapa conceptual, que es una técnica, ya que estábamos hablando de técnicas aparte de las que existen para poder realizar los trabajos, como la encuesta o el cuestionario, que también es una técnica. El plan de investigación también es una técnica. El mapa conceptual también es una técnica y es una representación gráfica. Y aquí podríamos decir que este mapa conceptual es un instrumento muy efectivo en el momento de aprender contenidos que resulten difíciles de organizar o de comprender. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de hacer un mapa conceptual para comprender mejor los contenidos. Aquí en el libro, como ustedes se pueden dar cuenta, hay un
mapa conceptual del método científico. Y el método, como ustedes pueden ver, tiene palabras enlaces. Las palabras enlaces son las letras pequeñas que aparecen. Entonces el método científico tiene fases, que son el planteamiento del problema, el planteamiento de la hipótesis y la comprobación. Estas tres fases se realizan y tienen una relación recíproca también con el método deductivo, método inductivo, método analítico y método sintético. El método inductivo tiene algunos procedimientos que en el curso de métodos vamos a verlos como métodos, pero son parte también del método inductivo, que sería semejanzas, diferencias, variaciones concomitantes y residuos. También el método científico determina el tipo de técnica a utilizar, porque tienen una relación entre el método y la técnica. La técnica puede ser una encuesta, la observación, un cuestionario o una estadística. Si se dan cuenta, tienen relación con la técnica. Entonces ahí es para que se comprenda de mejor forma el método científico, este mapa conceptual. Y si ven, hay aquí una actividad donde se pide que con lo aprendido en el ejemplo del mapa conceptual, que elaboren ustedes uno del contenido de las unidades 1 y 2. Aquí dice que se le entrega al profesor en fecha indicada, pero ahorita pues no se va a poder hacer ese tipo de entregas. No sé si hay preguntas. Disculpe, ¿podría bajar un poquito para ver esa diapositiva? ¿Cuál de todas? Ahí la de técnicas de recolección. Técnicas de recolección. Bueno, permítame. Es esta, la técnica de recolección de datos, esa. Sí. Aquí es donde están las fuentes. Ya, gracias. Bueno. Entonces, el próximo, si tienen dudas, si gustan, las anotan y el próximo día vamos a resolver dudas para fines ya del examen. O sea, podemos no dar la clase, sino que solo resolver las dudas que ustedes puedan obtener. Y mejor si las traen también por escrito y así las podemos resolver para que ya estén preparados para el examen del martes. Licenciada, ¿Eso significa que el examen se va a basar hasta la página 45? Sí, así es. Ajá, sí. Muy bien. licenciada, disculpe. Entonces hacemos los mapas conceptuales con fines solo de practicar, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Muchas gracias. Así es. Licenciada, buenas noches. Fíjese que en lo que llevo del curso estoy muy complacida en la manera que usted da la clase, pero yo no sé si hay alguien infiltrado que no sea del curso, que siempre entra a insultarla. De veras. Ay, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. No sé quién sea. No sé quién sea para... Si pertenece a la clase de nosotros o solo entra por insultarla porque no es primera vez que lo observo. De verdad, yo no me he dado cuenta porque como yo me dedico a explicarles y a compartirles cosas, entonces no me he dado cuenta lo que hace, pero si me pasan el nombre sería bueno para revisar si es parte del... No presta atención, licenciada. Se llama Yulisa Castro. ¿Cómo? Yulisa Castro. Yulisa Castro. Ya, así para revisar si es de esta sección. Yo no le debería de dar acceso. Lo que pasa es de que cuando yo doy accesos, normalmente hay hasta 100 personas esperando, entonces no les doy acceso a todos, no les doy acceso a uno por uno. Licenciada, disculpe, tengo una pregunta en cuanto al tema. En la página 43 dice: en general se puede decir que el método científico consta de 3 partes, y no necesariamente pasos sucesivos. 1, recolección de información. 2, elaboración de hipótesis. Y la 3 sería el mapa conceptual. Son los 3 procedimientos del método científico son planteamiento del problema,
sería, o sea, sería primero la recolección de información, elaboración de hipótesis y la prueba de la hipótesis. Esos son los 3 pasos del método científico. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Bueno, si ya no hay dudas, entonces si gustan el próximo día lo vamos a tomar para resolver dudas, ¿les parece? Bueno, pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Para servirle. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Licenciada, con respecto a la plataforma Moodle, cuando uno ingresa, ¿cómo debería de aparecer la plataforma o hay que buscar su curso? Tendría que, la verdad es que tendría que ver con los cursos, tendría que aparecer los 5 cursos del primer año. Tienen que buscar el primer semestre y después la sección. Sí. Ajá. Gracias, licenciada. Para servirle. Gracias, licenciada. Buenas Para noches. servirle, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, que descansen. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Alegra. Feliz noche. Feliz noche.